que tenía un pequeño detalle con los audífonos que se usaron. Ya. Entonces, estábamos tratando en días pasados un poco de lo que era la física relativista, ¿no? De lo que se hablaba entre la física clásica y la física relativista, que para el cálculo, recordando un poco para ya ir avanzando, que para el cálculo del impulso dentro de la física clásica era masa por la velocidad y que dentro de la física relativista este mismo cálculo del impulso, que es P, es factor de Lorentz por Profe, masa, velocidad. Profe, ¿Sí? no se logra ver nadita, profe. O sea, De verdad, muchachos, no se ve nada, profe. profe, disculpe una pregunta. ya, sí, Profe, antes que sí. cambiemos de tema, es que sobre la evaluación que usted nos tomó, No era una evaluación, era un trabajo en clase. bueno, ese trabajo en clase, profesor, que nos puso Ujú. para entregar a las 2:15, o sea, lo que me pasó a mí, que yo entregué 2 y a las 5 2, era, o sea, a las 2 y 2:10. 5, Y ahí cuando yo entregué, 2 y profe, vi 5. que, ¿cómo? Era, la entrega era 2 y 5, no 2 y 15. Por eso, pues, profe, le estoy diciendo 2:04, 2:05, usted puso, pero luego usted rectificó y la puso a las 3:05. No, a ver, no, a ver, la entrega era a las 3 y 5, eso sí. Sí, 2:05 ¿ya? sale ahí, profe, No, 14 horas. profe, usted puso ahí que la entrega al inicio, luego se cambió ese horario, lo que entregamos Usted cambió, apurado, profe. luego se cambió. Ahora yo les digo esto. Yo, a lo que vi el error, ya con alguien ya estuve conversando de este curso, yo lo cambié enseguida. Yo no es que el error y llegó a las 2 y 5 y recién lo cambié a las 3. Yo lo cambié enseguida. ¿Ya? Entonces, si usted ya entregó, yo califico lo que entregó. ¿Por qué? No, Porque yo profe, ese no era enseguida el problema. El problema fue que nosotros estábamos dentro del formulario y entramos con la idea sabiendo que teníamos que entregar a las 2. Entonces yo lo envié rapidito pensando que ya se me iba a cerrar. Cuando yo salgo del formulario me doy cuenta que ya habían cambiado la hora. Eso fue el problema. El problema no fue que ahora usted yo, no lo cambió enseguida, fue que nosotros estamos dentro del formulario respondiendo. Profe, ¿será que puedo pero terminar de explicarle? O sea, mi caso, ya, profe. Exactamente. Profe, mire, y yo como quien dice, le envié y cuando ya vi que usted había rectificado la hora, yo anulé y la subí como foto, pues, profe, porque solo había alcanzado a no es responder 2 válido, preguntas. no es válido, no No es es válido. válido. No es válido. Yo ahí dije claro, ahí están, dentro de las indicaciones están claros. ¿Por qué? Porque así como ustedes rinden y dicen que abren el formulario, de esa forma yo califico. Yo califico bien el formulario. Yo no veo, o sea, yo no es que voy, por ejemplo, a Merlín y abro Merlín, después abro donde Jenny. No, yo abro, se me despliega toda la lista que han rendido y ahí comienzo a revisar. Voy revisando correo por correo. No reviso tarea afuera, no, yo reviso correo por correo, listas de correo que llegan al formulario. Entonces, como yo reviso, una vez que yo reviso ahí, ¿qué hago? Hago compartir calificaciones. Se les envía a ustedes a su correo la nota, la calificación y automáticamente esta calificación se la importa al Classroom. Entonces, por ende, muchos cuando rinden afuera y no rinden donde tienen que rendir, tienen 0, ¿ya? Porque yo no me fijo, yo solo, así como ustedes me hablan del caso ahorita de que había solo el Classroom y no se dieron cuenta, de esa misma forma yo califico. Yo solo abro el formulario, una vez que abro el formulario me dijo solo verificarlo porque se lo solicito de esa forma. Por eso yo hasta creo, la manera en que creo el formulario es para que sea enviado solo una vez y no se anule el envío. O sea, no anulen el envío. Una vez que ustedes están ahí, lo envían. Ya, incluso este trabajo tiene una característica, que las preguntas, de acuerdo al tiempo que usted entrara, las preguntas iban variando automáticamente, iban cambiando automáticamente. En total eran 120 preguntas, a ustedes les aparecían 3.
y estas iban rotando automáticamente, iban rotando, porque solo era un trabajo en clase de algo que yo quería saber si quedó claro. Alguien por ahí me dijo que me hace pensar y me hace entender que no atendió a clases desde su comentario en el trabajo. ¿Qué hizo con el deber? No, muchachos, yo todo lo que rindieron yo lo expliqué con dibujitos, lo expliqué con fórmulas, qué pasaba con el tiempo acá, qué es el marco de referencia, qué es lo de acá. La clase pasada que tuvimos, yo lo expliqué. Y lo que evalué solo fue lo que yo expliqué en base a esas preguntas, ¿ya? Entonces, que me diga, profe, por ahí leí en el formulario, por ahí leí a alguien que ha cogido y ha copiado, literalmente ha copiado teoría, la ha pegado. No, yo lo que pedía era que usted con sus propias palabras resuelva una vivencia, porque eso es una vivencia. Eran tres preguntas, que eran vivencias de un experimento de cómo yo lo observo. ¿Ya? Eso era lo que yo quería ver. Pero veo que hay unos que han cogido y solo han copiado. Eso es cero. Desde ya les voy diciendo eso es cero. Porque eran sus propias palabras. Ustedes tenían que decirme, por ejemplo, creo que había uno, no recuerdo en este momento, no tengo a la mano el cuestionario de servicio digital, de que hablaba que había tres observadores. Me acuerdo, algo así, eran tres observadores. Hablaba otro que era una nave, que se ponía un foco en la nave, y había un observador en la Tierra, creo. Había otro el otro no me acuerdo. Esos eran los que más me acuerdo, los que más se repetían. Lo que se repetía, lo que cambiaba, lo que variaba variaba cada 3 minutos, era cada una de las preguntas que se le solicitaba. Por ejemplo, hablemos, creo que eran de los tres amigos. Bueno, Karen es taxi. Y yo me dije que quiere pasarlo, pero dije, compa, voy a parecer puro, papá. ¿Y qué le pasa a Neri? Ay, ya. Entonces, yo lo que tengo que saber, y fue lo que hablamos, que no es lo mismo lo que yo veo a lo que sucede dentro de un experimento. O sea, a la vivencia que lleva a alguien que va dentro de un vehículo, a lo que yo observo cómo el vehículo se mueve. No es el mismo tamaño real del vehículo que yo veo a, a lo que tiene en realidad el vehículo. Eso yo lo expliqué. Se los expliqué y eso era eso. O sea, las preguntas eran de responder. Que se podían responder en 20 minutos, en 15 minutos, sí, porque no eran ya eran párrafos grandes por los literales, pero las respuestas eran sumamente cortas. Me acuerdo que había un evento que creo que el uno estaba junto al otro y se lo veía de la nave, entonces ¿cuál era la distancia real? La distancia real es siempre la que ve el observador. O sea, perdón, la que ve el que está inmerso en el experimento, no la que observa a alguien desde lejos. ¿Por qué? Un poco esto de la relatividad está ligado a a la vivencia de que no es lo mismo lo que como yo experimento, por ejemplo, a cada uno de ustedes, como yo experimento la materia de física, a como la experimenta mi compañero, ¿no? O sea, va ligada, la relatividad va ligado a esto, o sea, la comprensión de ciertas cosas y ciertos fenómenos. No es lo mismo lo que yo veo por la ventana que lo que ve la persona que va atrás. Y no es lo mismo lo que está viviendo a la persona que yo estoy viendo que está parada afuera del bus que lo que yo estoy viendo. O sea, no se observarán lo mismo. Y las preguntas eran ligadas a esa vivencia. No eran nada de teoría, no era un examen, era un trabajo de clase. Y yo quería evaluar su atención a la clase pasada, donde les expliqué múltiples ejemplos, cositas pequeñas de lo que es el factor de Lorentz, el impulso, o sea, era eso, asociado a esas cosas. Entonces, continuamos. Entonces, una vez establecido, y muchachos, otra cosa, sobre la conexión, esto es lo que más puedo hacer yo. Ustedes saben que nosotros estamos hoy por hoy, la educación está sometida a lo que es la Internet. Y la Internet no es tan buena hasta ahora. O sea, de 1 a 6 de la tarde, la Internet en el Ecuador en sí no es buena. Entonces, yo hago lo que puedo. Trataré de hacerles
lo que escriba lo más grande posible para que puedan ver y usar la cámara de la mejor manera. De ahí yo muchísimo puedo hacer más y usar un marcador color negro, porque creo que yo es el que más y mejor se observa. Entonces, basado en este principio que yo les digo, de que en la física en la física clásica y en la física relativista, perdón, una es lo que se vive y otra es lo que se observa, se establece como primer parámetro, segundo parámetro, después del impulso, establecemos la dilatación del tiempo. Establecemos la dilatación del tiempo, donde se establece, se dice que tendremos una variación de tiempo sub m que va a ser igual al factor de Lorentz por una variación de tiempo sub s. Esta variación de tiempo sub m se la conoce como t, como fórmulas dentro de varios autores igual factor de Lorentz, y se conoce como t sub 0. Ahora, ¿qué significará cada uno? ¿Cuál es la significancia de cada uno de estos términos? Este de aquí, estos dos de aquí, y estos dos de acá. Este de aquí, la variación de tiempo, sub m o t, la conoceremos, o se la conocerá, o se la interpretará como la variación de tiempo o el tiempo experimental o el tiempo observado. Repito, esta es variación de tiempo experimental o tiempo observado. Y esta de acá se la conoce la variación de tiempo sub s y el tiempo inicial se lo conoce como tiempo propio del evento. Es decir, por ejemplo, yo estoy en una nave espacial, voy viajando en una nave espacial, y desde la Tierra me observan, desde la Tierra me están observando que yo voy en la nave espacial. Y comienzo a tomar, el observador, perdón, que está en la Tierra, comienza a tomar desde un punto 1 o un punto A hasta un punto B, cuánto tiempo le tarda la nave en llegar. Y a su vez, yo tengo un reloj que me ayuda a medir cuánto tiempo tardo del punto A al punto B. Pregunta, ¿quién mide el tiempo propio del evento y quién mide el tiempo experimental o el tiempo de observación? ¿Quién lo mide? Repita la pregunta, profe, que no entendí. A ver. El observador. ¿Quién mide el tiempo? Fue Carlos. ¿Quién mide el tiempo real del evento? El observador. El observador, me dice usted. Ahora yo digo, el observador, bajo un poco para poder graficar acá abajo. El observador estará aquí. Vamos si se ve. Sí. La nave se mueve del punto A al punto B. Digamos que esta es la nave, ¿no? Ahí está la nave. Tiene un reloj, el observador, en el cual le permite medir el tiempo de la nave. Y el observador, ¿qué está midiendo? El tiempo que demora la nave en moverse de A a B. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el tiempo propio? De nuevo pregunto, basándome en ese ejemplo. ¿Y cuál es el tiempo experimental o el tiempo observado? ¿Quién tomará el tiempo real del tiempo que tarda de ir a A a B?
¿El que El va que va aquí dentro, dentro de la nave El que va o en el la que está nave. afuera? el que va dentro Que de la va en la nave. Que va en la nave, que nave, va en la profe. nave. El que va dentro de la nave, porque él está experimentando el evento. Él es el que está en el tiempo real, en el momento exacto del movimiento de la nave. No él, porque a él ¿cómo se llama? Hay que establecerle ya ciertos parámetros. Primero, está a una distancia considerada de una nave que se mueve en el espacio. Ya. Segundo, afecta la distancia, afecta la velocidad de la luz, afecta múltiples parámetros para poder medir realmente cómo se mueve la nave. Entonces, el que será ahora, ¿cuál será la variación? ¿Cuál medirá la variación del tiempo sub S y cuál medirá la variación del tiempo sub M? ¿Cuál de los dos mide esa variación? ¿Cómo, profe? Sí, Explíqueme eso. El observador, la el que está variación, afuera. ya quedamos claros que la persona, y ustedes lo establecen, que la persona que mide el evento es la persona que está dentro de la nave, la que medirá un tiempo propio, es decir, un tiempo propio del evento. Y la persona que mide el tiempo experimental es la persona que está fuera de la nave, él está sometido a diferentes elementos que tiene la naturaleza, la cual afectará este tiempo del movimiento de A hasta B. Ahora, yo les digo, ¿cuál, de acuerdo a la explicación anterior de qué era esta y qué era esta, cuál será, perdón, subo de nuevo la cámara para que se vea arriba, de acuerdo a la explicación de qué era esto y qué era esto, cuál será el tiempo observado y cuál medirá, perdón, el tiempo observado y cuál medirá el tiempo propio? No, pues, profe, lo que se dijo, que el tiempo propio lo mide el que está adentro y el tiempo observado el que está ¿Cuál afuera, fórmula pues, está que está preguntando? La observando. fórmula es de ahí. La Ah, segunda, Estoy preguntando profe. la fórmula. La Estoy segunda. preguntando la fórmula. Estoy preguntando la fórmula. No la segunda. Estoy preguntando la fórmula. ¿Cuál Por eso, será, cuál será el tiempo en variación, la variación sub M y cuál será la variación sub S? La variación sub S es esta de aquí y la variación, perdón, la variación sub S del tiempo será esta de aquí y la variación M será esta de aquí. ¿Alguna pregunta ahí? Profe, ¿qué significa sub S y sub M? Yo lo acabo de explicar, se ve que no está atento. Yo dije la variación sub M, la variación sub M es el tiempo observado, el tiempo experimental y esta de acá es el tiempo propio. Eso es variación de tiempo M y variación de tiempo S. Y como otros autores lo conocen como T y como T sub 0. Variación, repito, variación de tiempo sub M es el tiempo observado o tiempo experimental. Y la variación del tiempo sub S o T sub 0 es el tiempo propio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿Alguna otra pregunta? Yo les recomiendo que estén atentos, porque todas las pautas para resolver los ejercicios que veremos un poco más adelante
yo las voy liberando a medida que voy hablando. Yo les voy diciendo tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y eso, lo que les repito, suelen ser las pautas para la resolución de los ejercicios. Entonces, estén atentos. Si están chateando, dejen el teléfono a un lado. Si están haciendo algo X que no tiene que ver con la clase, déjenlo a un lado. Déjenlo a un lado. Atiendan por lo menos ahorita. Después los ejercicios no los atiendan. Que les dé igual. Pero por lo menos ahorita atiendan. Entonces, también, bajo este principio, ¿ya copiaron eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces también, como punto 3, tenemos como punto 3 la contracción de la longitud. ¿La qué, profe? Tenemos la contracción de la longitud. La que será igual a la longitud sub m. ¿Qué es esta longitud sub m? Es la longitud observada de nuevo. Es la longitud experimental. Será igual ahora a la longitud S, que es la longitud propia, por la raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado sobre la velocidad de la luz. O, a su vez, esto de aquí es igual a la longitud observada, que va a ser igual a la longitud propia sobre el factor de Lorentz. Entonces, volviendo un poco a lo anterior, a lo que hablamos del experimento del tiempo que se mide, pregunto yo, despreciando un poco las paredes, o otro ejemplo, ahora. Yo estoy, o alguien está, digamos, tenemos la calle y las veredas. Esta es la calle y estas serán las veredas. Tenemos dos peatones que van caminando. Esta persona de acá comienza a medir a través de pasos, comienza a medir la distancia que hay de cuadra, perdón, a ver, vemos si se ve, la distancia que hay de cuadra a cuadra, comienza a medir esta distancia de él. Y la persona de acá, a su vez, tiene un aparato en las manos que le permite medir la distancia que va a abrir de cuadra a cuadra. Soy yo. ¿Quién toma la medida real? El que tiene la El que aparato. está caminando, pues, profe. ¿Quién toma la longitud propia? El que va de paso a Caminando, profe. paso. El que va. El que tiene el ¿Cómo? aparato. ¿Quién va de paso a El que va paso? paso a paso. ¿Qué va paso a paso? ¿Por qué? Porque él es el que está viviendo, viviendo pues él está la... caminando, pues.
más o menos alguien lo dijo ahí, porque él es el que está dentro del evento. ¿Cuál es el evento? La medición de la cuadra. El otro puede tener un aparato, pero este aparato podrá ser un poco irreal. ¿Qué hará la persona? Transformará los pasos que da a metros para poder calcular o estimar cuánto tiene la cuadra. Entonces, el que siempre, para todo este tipo de cosas, el que siempre estará midiendo qué es lo que pasa o estará experimentando qué es lo que pasa, será el del tiempo experimental o el tiempo observado, y el que esté dentro del evento será el del tiempo propio. En este caso, el que esté dentro del evento medirá la longitud propia y el que esté fuera del evento, la longitud experimental. Entonces, vuelvo y subo acá arriba. Ay, perdón. Este de aquí será la longitud observada experimental y este de aquí será la longitud propia del evento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No se quede callado, pregunte. No, profe. Ahí quedó claro. Bueno, seguimos. Entonces, dentro de todo esto que estamos viendo, tendremos el efecto como 4, el efecto Doppler para ondas magnéticas. Para magnéticas. Para ondas magnéticas. Entonces, ¿qué nos dice este efecto Doppler? Bajamos un poco para que me dice que la frecuencia podrá ser solo F o F sub M también, será igual a la raíz, de la velocidad de la luz más la velocidad del evento sobre la velocidad de la luz menos la velocidad del evento, y por la frecuencia propia del evento o la frecuencia sub S. Este caso lo pueden encontrar también en la fórmula como F y este de aquí como F sub 0. Me olvidé de escribir con F, ¿no? Sí se observa, ¿no? No, profe, eso casi, ahí medio. Escribámoslos con negro para que se vea. F. O sea, profesor, sí se ve, pero se ve un poco borroso. Pero disculpe, Ya no. la raíz dice C más B y abajo dice menos C menos B. C menos B. Abajo Pero el no C tiene menos menos B. la C. Ah, vale, perfecto, gracias. C menos B. Y este es C más B. Por F sub C. Profe, solo se ve medio borroso o sea, yo, muchachos, incluso tengo la cámara cerca, o sea, el trípode que uso cerca a la pizarra, ya no lo puedo acercar más porque No, se profe, ve. solo es por el reflejo del foco. Veamos. O sea, está muy claro, por eso que se ve un poco borroso. Y ahí se ve muy oscuro. Ahí está bien, no. Ahí un poquito más. Ahí se ve. Ahí yo Ahí veo se ve bien. muy O sea, oscuro. ahí va. Yo prefiero como estaba antes, la verdad. Muy aparte de la claridad del foco, es la calidad de la
Profe, ¿y video. no es mejor que lo haga, no sé, en una de las pizarras, uno de los programas de ahí, que tenga en su computadora, en Word, no sé? Digo yo. Porque la verdad no se ve muy bien. Mejor vamos así. O sea, porque puede escribir los símbolos de mejor manera para evitar equivocaciones. El problema es que, ya les digo, o sea, es lo que hay, es el internet que hay. Ahí está más claro, profe. Me prendí la luz. Allá ahí ya, pues, la luz que tengo donde trabajo, ya es lo que hay, perdón. Por eso, digamos, creo que con negro sí se observa mejor. Entonces, a ver, pasémoslos a negro. Igual. Raíz más raíz C más D sobre C menos D. Este acá abajo, este aquí por la frecuencia propia. La frecuencia propia. Entonces, este caso de aquí, cuando yo tengo que la frecuencia experimental será igual a la raíz de C más B sobre C menos B, o la velocidad de la luz más la rapidez y sobre la velocidad de la luz menos rapidez por la frecuencia propia, se dará en ondas electromagnéticas cuando la fuente o lo que emite, en este caso, bajemos un poco, cuando la fuente, digamos que esta es la fuente, la que emite las ondas, se acerque hacia mí, por ejemplo. Cuando la fuente se acerque hacia mí, yo tendré, cuando la fuente que emite las ondas electromagnéticas se acerque hacia mí, yo tendré que la frecuencia experimental será igual a la raíz de la velocidad de la luz más la velocidad sobre la velocidad de la luz menos la velocidad por la frecuencia experimental. ¿Cuándo pasará esto? Cuando la fuente que emite las ondas se acerque hacia mí. ¿Alguna pregunta? Profe, ese pedacito no lo entendí. Entonces, para explicarme. Repito, cuando la fuente que emite las ondas electromagnéticas, en este caso, digamos, cuando el Wi-Fi pasará así, cuando se acerca el router que emite el Wi-Fi o el router que emite el Wi-Fi se acerque a mí, pasará que la frecuencia con que salen las ondas, la frecuencia experimental con la que salen las ondas, se calculará de la forma de la raíz, la velocidad de la luz más la velocidad sobre la velocidad de la luz menos la velocidad por la frecuencia propia del evento, que es la salida de la onda. Se usa esa fórmula cuando se acerca la frecuencia. Cuando se acerca a 1, es decir, la que emite las fuentes se acerca a 1. O yo me acerco a la fuente que se está emitiendo, como por ejemplo me acerco a un Wi-Fi. O sea, profe, eso es cuando uno quiere calcular, digamos, una frecuencia de un suceso que uno está viviendo. Sí. Se podría describir Cuando así. yo quiero calcular y yo
me estoy acercando a la fuente o la fuente se me está acercando a mí. Ahí anoten abajo de la fórmula. Pasa que cuando, digamos, está aquí, es cuando la fuente se aproxima a mí o yo me aproximo a la fuente. Profe, esa no sirve cuando uno quiere calcular cuando la fuente se acerca hacia otro objeto, hacia otra persona. Claro, calculo en virtud a la fuente. Calculo en virtud, hacia la otra persona. Pero ya va el otro. ¿Terminaron de copiar? Sí, profe. Ya. Entonces ahora yo tengo, borramos la ficha de aquí, borramos esto de aquí. Ahora, cuando la fuente cuando la fuente se aleja de mí, o cuando yo me alejo de la fuente, el caso que hablaba el compañero, y esa misma fuente se acerque a otro, pero es decir, siempre se tomará la fuente y yo, no otro. En este caso, lo que pasará es que la fuente se estará alejando de mí, se establecerá que la frecuencia del evento, la frecuencia experimental del evento será igual a la raíz de la velocidad de la luz menos la velocidad sobre la velocidad de la luz más la velocidad y por la frecuencia propia del evento. ¿Cuándo es esto? Cuando la fuente que emite la onda se aleja de mí o yo me alejo de la fuente. ¿Estamos? Ahí me confundí, profesor. O sea, la frecuencia propia no es la FS, o sea, que sigue siendo lo único que cambia es que ya no sería con la... O sea, cambia ahí donde la Lo que velocidad de cambia, la luz... lo que cambia son los signos de la fórmula acá adentro. Nada. De ahí estos son los mismos. Son frecuencia experimental observada y frecuencia propia. De ahí, estos de acá son los mismos, lo que cambian son los signos, nada más. En el otro caso es positivo o negativo y en este caso acá es negativo o positivo. En este caso de aquí, cuando nos alejamos de la fuente o la fuente se aleja de nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Profe, y se trabaja Entonces, digamos, con metros y ¿con qué sistema se trabaja? Las frecuencias y todo. Hertz. Al final del día, este de aquí se mide en Hertz, ¿no? Este de aquí es metros sobre segundo. Metros sobre segundos menos metros sobre segundo sigue siendo metros sobre segundo. Metros sobre segundos más metros sobre segundo sigue siendo metros sobre segundo. Y metros sobre segundos dividido para metros sobre segundo se eliminan las dos. Es a 1 y la respuesta se da en Hertz. Nos podría dictar un ejercicio para, digamos, para poder diferenciar, sacar los valores y todo. Ya vamos allá. Estamos recién estableciendo la fórmula. Primero gateen, después caminen, tranquilo. Entonces, sobre esto, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
No, profe. Entonces, también tendré, vamos a la cámara que dice, necesito casi toda la pizarra. También tendré para como, como caso, vamos al 4, 5. Como caso 5 tendré la masa relativista. Como caso 5 tendré la masa relativista, que me dirá será la masa o masa relativista será igual a la masa en reposo del cuerpo por el factor de Lorentz, o masa relativista es igual a masa sobre la raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Esta de aquí es masa relativista y esta de aquí es la masa en reposo de un cuerpo. Masa relativista y masa en reposo de un cuerpo. O masa propia y masa experimental, masa observada, un poco así. Esta es la masa ¿Cuál que es la se masa da propia? cuando el cuerpo es sometido a un evento relativista. ¿Me confirman si me escuchan? No mucho. Profe, abajo en la de masa relativista que está masa propia sobre, abajo no se alcanza a ver, disculpe.
¿Me si me escuchan? Ve, me confirman si me escuchan. Sí, profe, ahorita ya se le escucha. El problema es que los audífonos que uso, en ciertos, o sea, cuando se dicen ciertas palabras, él comienza a reproducir música. Entonces, reproduce música y comienza a reproducir música y yo dejo de escucharlos. Entonces, como no escucharlos, los escucho lejos y solo queda el audio de la cámara que uso y no los alcanzaría a escuchar nunca. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profe, usted decía algo de la masa propia y la masa. ¿Cuál es la masa propia ahí? La masa propia será esta, que es la masa en reposo. Y este de aquí será la masa relativista, es decir, la masa con la influencia de la velocidad de la luz. Masa en reposo o propia, o masa relativista o experimental o observada, porque se observa volumen, no se observa tanto un poco la masa. Seguimos. Entonces, tenemos que, además, Profe, ¿cuál es como la punto, diferencia de las dos fórmulas? ¿Cuándo se utiliza la de arriba y cuándo se utiliza la de abajo? es la misma fórmula, lo único que hice fue despejar el valor del factor del lado. Uso esta cuando ya tengo el valor del factor de Lorentz. Uso la de acá cuando tengo el valor del factor de Lorentz. Recordando un poco que factor de Lorentz es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado sobre la velocidad de la luz. Lo único que hice fue reemplazar el valor del factor de Lorentz. O sea, este la uso cuando tengo el factor de Lorentz y esta la uso cuando no tengo el factor de Lorentz. Es la diferencia. De ahí tengo como punto número 6 la transformación de Lorentz. Tendré la transformación de Lorentz. ¿Qué me dice? Que siempre en todo plano relativista existirá las coordenadas tanto x, y, z de un punto S. Y también existirán en el mismo las coordenadas x', y', z' de un punto S'. Entonces, siempre dentro de la transformación de Lorentz existirán dentro del punto S las coordenadas x, y, z. Y para S' existirán las coordenadas x', y', y z'. Donde estas, y bajo un poco para tener un poco de espacio, donde estas se relacionan en el movimiento de una partícula P. Entonces, yo tengo, y digo, que está de aquí, que espero se vea, está de aquí, tomemos los dos del plano Y, X, está de aquí, es mi coordenada S. Esta de aquí, X, Y, es mi coordenada S. Y esta de acá, espero se vea, y esta de acá, será, veamos si se ve,
se ve un poco. Esta de acá será mi coordenada S', donde tendré Y' y X'. Entonces, siempre tendré dentro de un evento, de un movimiento, la pongo acá, de una partícula P, siempre tendré uno de los puntos, tendré movimiento en X y esta tendrá un movimiento también en Y. Donde, para el caso del primer marco de referencia, todo esto, este movimiento de aquí a acá, será el movimiento v por t, o velocidad por tiempo, que me determinará la distancia, donde tendré que de aquí a acá, primero será x', y que de aquí hasta acá será el movimiento en X, donde siempre, y tómenlo como nota ahí, tómenlo como consideración, o yo les pregunto, dentro de dos marcos de referencia, porque esto es solo una explicación de dos marcos de referencia, el marco S y el marco S', en los que se mueve una partícula dentro de un evento. ¿Qué existirá? ¿Qué es lo que se repetirá siempre? ¿Qué es lo que habrá? ¿Qué es lo que tendré en este marco de referencia? ¿Ah? ¿Qué es lo que tendré siempre? No escuché, profe. ¿Qué es lo que, ¿qué es lo que tendré siempre? ¿Qué es lo que habrá siempre? Profe, se escucha entrecortado. Entonces, No se le escucha casi nada. el audífono de la computadora, profe. ¿Me confirman si me escuchan ahí? ¿Aló? ¿Me confirman si me escuchan ahí? Sí, se escucha. Sí, profesor. Parece que hoy día los otros audífonos no quieren, por eso, perdón el término, y lastimaré sus sentimientos un poco, por eso odio iOS, o odio todo lo que tenga que ver con iPhone, por estas cosas. No hace un movimiento y piensa que uno quiere hacer otra cosa, quiere escuchar música, entonces por eso odio iPhone. Entonces, volviendo a lo que les estaba diciendo, el movimiento de una partícula dentro de un marco, de dos marcos de referencia, ¿a qué está sujeto? ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos que la partícula se mueve en X y tiene una altura. Por ahí tendrá una profundidad menos Z, una profundidad Z. Lo mismo para el caso de acá, tendrá una profundidad menos Z', o tendrá una salida menos Z', o Z positivo. Pero, ¿qué es lo que me permite, o qué será lo que me ayudará
o qué es lo que se relaciona en este evento de una partícula que va de un punto a otro, o que va de un marco de referencia a otro. ¿Qué es lo que me permite relacionar, o qué será lo que se relaciona para yo realizar esta transformación del evento? ¿Qué es lo que se relaciona? ¿Ah? ¿Qué será lo que se relaciona? Las Y, profe. Por ahí va la respuesta. Las Y relaciona. La altura, ¿Qué es pues. lo que se relaciona? No. La Más o menos por ahí profundidad. va la respuesta. No. Mire, y lo dije y por eso lo diagramé. Se relaciona X, se relaciona Y, se relacionará Z. Entonces aquí lo que se relaciona en este movimiento en marcos de referencia es el espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque acá habrá un tiempo T', acá habrá un tiempo. Aquí existirán las coordenadas, como ya les dije, X, Y, Z, y acá X', Y', Z'. Entonces yo relaciono el espacio-tiempo. Acá existirá un tiempo T, acá existirá un tiempo primo de movimiento. Entonces, ¿qué se relacionan? ¿O cuál es la relación que hay entre estos sistemas de coordenadas? Es el espacio-tiempo, que siempre existirá en cualquier movimiento o cualquier observación de marcos de referencia. ¿Qué es lo que existirá siempre? Espacio-tiempo. ¿Cuál es el espacio? Las coordenadas X y Z del movimiento de cualquier partícula. ¿Y cuál es el tiempo? T, que ese ya lo conocemos. ¿Copiaron hasta ahí? Sí, profe. Ya no tengo espacio, entonces me toca borrar un poquito y subo. Entonces, las transformaciones de Lorentz vienen dadas ¿de qué forma? Transformaciones de Lorentz para transformar coordenadas entre, es decir, para transformar las coordenadas de X a X', yo tendré que X', para el caso de X', será igual, abro mi raya de fracción, a X, al movimiento en X, menos la velocidad por el tiempo sobre raíz de 1 menos velocidad al cuadrado sobre velocidad de la luz al cuadrado. O, dicho de otra manera, factor de Lorentz por la distancia menos la velocidad por el tiempo. Esto de aquí, cuando ustedes vean esta de aquí, raíz de 1 menos velocidad al cuadrado sobre velocidad de la luz al cuadrado, siempre es factor de Lorentz. Siempre es factor de Lorentz. Para el caso, este es el caso de X. El caso de Y' será el mismo. El caso de la coordenada Z' será el mismo. En Y' será factor de Lorentz por Y menos la velocidad por el tiempo. En Z', para la coordenada Z' será factor de Lorentz por Z menos la velocidad por el tiempo. Para hacer la transformación desde la coordenada Z a la coordenada Z', para hacer la transformación de Y a la coordenada Y', para hacer la transformación de Y a la coordenada X'. Y de esa forma realizo la transformación de coordenadas de Lorentz, tanto en X, Y y Z, o X', Y', Z'. ¿Copiaron ya esto? ¿Alguna pregunta está ahí? Que todavía falta. Falta una fórmula más. ¿Copiaron eso? Sí, profe. Entonces, ¿de qué forma? Yo calcularé ahora
el tiempo. Yo calculo el tiempo con tiempo primo para transformar del tiempo en el plano S al plano S prima. Tiempo primo es igual al tiempo menos, atentos aquí, a la velocidad en X sobre velocidad de la luz, y eso sobre raíz de 1 menos velocidad al cuadrado sobre velocidad de la luz. Es decir, esto de aquí será factor de Lorentz por T menos velocidad en X sobre velocidad de la luz al cuadrado. En X. Movimiento que me da ahí es X. Para calcular el mismo tiempo, primo, en Y, ¿cómo será? Factor de Lorentz por T menos la velocidad en Y sobre velocidad de la luz al cuadrado. Y bajamos un poquito ahí. Para calcular en Z, tiempo primo es igual al factor de Lorentz por T menos la velocidad en Z sobre velocidad de la luz al cuadrado. Y tengo para cada uno el tiempo de desplazamiento para cada una de las coordenadas. Normalmente los ejercicios se pedirá solo, por ejemplo, el movimiento en X. Por lo normal, si ustedes recuerdan, en movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento de una partícula, ¿cómo era? Siempre era dentro del plano de las X, no dentro del plano, para cuando se habla de velocidad, no dentro del plano de las Y ni de las Z. Solo cuando era tiro parabólico se involucraba un movimiento de velocidad, un movimiento de velocidad tanto en Y como en X, pero un movimiento rectilíneo, por eso se llama rectilíneo, siempre se mueve en X. Entonces, como secreto, no se los quería decir, como secreto de los cálculos, siempre el cálculo se lo realizarán de X. ¿Por qué? Porque se dice o se establece que el móvil siempre se mueve en X, no se mueve en Y, ni en Z, sino que se mueve en X. ¿Alguna pregunta? Hey, ¿alguna pregunta? Profesor, ya usted dio la fórmula solo para sacar las transformaciones de Lorentz en X', Y' y eso, para transformar y para sacar la otra, la X normal de Y normal. Pero ahí Esa está, no- solo despejo la X, despejo la Y, despejo la Z. Eso ya es más, esa ya es solo despejo, nada más. Despejo tanto X, despejo tanto Y y despejo tanto Z. ¿Mm? La mayoría de estos ejercicios, se los digo hoy y los verán más adelante, la física solo ocupa una línea de resolución. La física de tercer semestre solo es una línea. El resto es matemática. Factoreo, factor común, reemplazo de términos, eso ya es matemática. La física solo llega hasta cierto nivel. Entonces, si quieres saber X, despejo X dentro de la fórmula que tengo, que sí se puede, y me quedará algo así, raíz de 1 menos velocidad al cuadrado sobre velocidad de la luz por X'
más la velocidad por el tiempo, igual a X. Y esa es la fórmula en X. Pero siempre el movimiento, o se establece que el movimiento va de un plano S a un plano S'. Eso se establece como fórmula X', Y', y Z'. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Profe, usted, esa raíz cuadrada de 1 del factor de Lorentz, usted lo subió, ¿verdad? Lo que hago es, ¿qué hago? Estoy aquí, ¿no? Yo sé que el factor de Lorentz es igual a 1 sobre raíz de 1 menos velocidad al cuadrado sobre velocidad de la luz al cuadrado. Al esto, estar multiplicando el factor de Lorentz, esto de aquí pasa acá arriba. Y sigue siendo, si voy a borrar esto, si separo los términos, esto de aquí sigue siendo, por ejemplo, T' será igual a T menos la velocidad en X sobre la velocidad de la luz por el factor de Lorentz, que es 1. Borramos. Solo hice un despeje, profe. Multiplicamos, solo hice un despeje. Este de aquí será 1 sobre la raíz de 1 menos velocidad al cuadrado sobre velocidad de la luz al cuadrado. Esto es esto. Esto es esto, es lo mismo. Aquí es el factor de Lorentz. Lo que pasa es que este 1, a multiplicarse por esto, sigue siendo esto, porque el 1 no afecta en nada, y queda sobre raíz de 1 menos velocidad al cuadrado sobre velocidad de la luz al cuadrado. No hay ningún cambio. Ok, profe, gracias. Entonces, también tengo, una vez establecido esto, ¿ya copiaron? Ya copiaron. Entonces, como punto 7 tendré la transformación o la transformada, mejor. Transformada de la velocidad de Lorentz. La transformada de la velocidad de Lorentz que establece un ratito para que siga, recarguemos para que siga manteniéndose oscuro el marcador. Profes, no le Dígame. escucho nada si está hablando. No estoy viendo, estaba recargando el marcador. Entonces, dentro de la transformada de Lorentz, yo tengo que la derivada de la distancia prima será igual al factor de Lorentz, que seguirá siendo una constante, por la distancia, tomando los términos anteriores, la distancia X o la coordenada X derivada
menos la velocidad por la derivada del tiempo. Dentro de la derivada del tiempo, yo tendré, para el caso de X, solo caso de X, yo tendré, recuerden lo que yo les decía antes, que la velocidad siempre se la mide como que el móvil se desplaza solo en X, por ciertas características, ¿no? El evento se lo ve solo en X. Yo tendré que la derivada del tiempo es igual, la derivada del tiempo primo es igual al factor de Lorentz por la derivada del tiempo menos la velocidad por la derivada de X sobre la velocidad de la luz, que es la velocidad de la luz al cuadrado, que es una constante. Estas dos, y bajo un poquito, al mezclarse o al establecer que tanto la velocidad como la velocidad en X son mucho menores siempre que la velocidad de la luz, siempre este evento tenderá un poco a 1, donde yo tengo un poco que la velocidad en X o la velocidad prima en X será igual a la velocidad en X menos la velocidad entera, no la velocidad en X. Y acá abajo será 1 menos la velocidad por la velocidad en X. Este de aquí sobre la velocidad de la luz. A esta velocidad, hay autores, estas dos velocidades X, hay autores que la representan como U. Para diferenciar. Esta es velocidad y esta es la velocidad en el componente X. Esta es velocidad y esta X es la velocidad en el componente X. Entonces yo digo que como punto final, como fórmula establecida, yo tendré que la velocidad en X, que esto es lo importante, la velocidad en X prima es igual a la velocidad en X más la velocidad sobre 1 más la velocidad por la velocidad en X sobre la velocidad de la luz. Para yo establecer la velocidad de X, la velocidad en el marco de referencia C' de la velocidad en X. Creo que se ve. No entendí muy bien. ¿Cuándo se usa el más y cuándo se utiliza el menos? No, esta es la fórmula. Este es solo un despeje para llegar acá. Este aquí ya es la fórmula. Este de aquí. Entonces el de arriba no se lo toma en cuenta, sino el de abajo. No, esta de acá es la fórmula. Entonces, vamos un poquito rápido, que nos falta abordar 2 fórmulas más y estamos listos para, mañana hay clases. No, profe, es feriado. No, profe. Entonces, el lunes abordaremos de ejercicios. Entonces, Profe. terminamos.
Dígame. Es que la fórmula de abajo no se logra ver bien. Es lo mismo de lo de arriba, pero con signo positivo. Ah, ya. Bien. Ay, creo que el reflejo que ven es o sea, esa oscuridad que ven es el reflejo de la cámara en la pizarra. Recuerden que las pizarras por naturaleza son, para que puedan ser borrables, son de una superficie con esmalte, son brillosas. Entonces por eso no pega el reflejo de la luz y se ve un poco así. Ya, profe, Ya listo. está. Ya. Entonces, vamos a la última, que es la que un poco más me interesa. Entonces yo tengo, como inciso 8, yo tengo, les pregunto, ¿cómo se mide la energía? ¿Cómo se calcula, más claro, la energía? ¿Cómo yo establezco el cálculo de la energía? Con la ley de Ohm. Energía, estamos en física. Yo que estoy aquí es energía relativista. Energía relativista. Entonces yo como calculo la energía. Yo calculo la energía relativista o energía total del evento. Repito, calculo la energía relativista o energía total con factor de Lorentz por masa por velocidad de la luz al cuadrado. ¿Cómo yo calculo la energía total del evento o energía relativista? Calculo energía total es igual al factor de Lorentz por masa por velocidad de la luz. La energía, pongo acá abajo, energía total de una partícula, ¿cómo la calculo? Calculo con que energía va a ser igual a energía cinética más energía en reposo. Esta energía cinética, muchos autores la interpretan como K. Profe, ¿cómo se llama la otra energía? Energía en reposo, energía cinética y energía total de una partícula. Ah, ya, profe. Profe, energía en reposo es la misma que energía inicial. Sí, puede ser. Recuerden que está en reposo, no hay movimiento, ¿no? O sí. Pero usted nos puede dar un ejercicio que la energía inicial sea de tanto, pues entonces tenemos que tomar esa y no la de reposo. No hablo nunca de energía inicial, se habla de energía en reposo. Un cuerpo no tiene una energía inicial, un cuerpo tiene una energía en reposo, porque no se está moviendo, no se está transfiriendo. No existe la energía inicial, existe la energía en reposo, o energía E sub 0. Profe, disculpe, ¿qué dijo que era S y EO? ¿Qué Energía significa? cinética. Energía cinética, energía total de una partícula. Profe, entonces en ningún ejercicio la energía en reposo va a tener algún valor. Entonces. Sí va a tener un valor, ya tranquilo. La energía en reposo será calculada con la masa por la velocidad de la luz.
al cuadrado. La energía en reposo se calcula con la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bajemos un poquito para que se vea. Y la energía cinética la calcularemos con energía total menos energía en reposo, donde yo tengo que esta energía total de la partícula es igual a la energía un poco relativista y tengo que la energía cinética sea igual al factor de Lorentz por la masa, por la velocidad de la luz, menos la energía en reposo, que es masa por velocidad de la luz al cuadrado. Profe, la última fórmula no se alcanza a ver. Bájale un poco, profe. Por favor. Ahí. Entonces yo tengo que la energía cinética será igual al factor de Lorentz por la masa por la velocidad de la luz al cuadrado menos la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Profe, ¿Sí? y no sería también así, o sea, la energía cinética es igual a la masa por la velocidad de la luz, o sea, entre paréntesis, 1 sobre la raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado sobre la... No. No. De otra forma, y creo que sí, esto sería energía cinética es igual al factor común, el factor común entre las dos, ¿cuál será? Masa por velocidad de la luz al cuadrado. Factor de Lorentz menos 1. Esta sería otra forma. No la complique. Ya, pues. Recuerde que este término del factor de Lorentz, de lo que significaba, solo afectaría al lado de acá, no afecta al lado de acá. Entonces no se haría lo que, creo yo, lo que le entendí. ¿Cómo vieron todo eso ya? Sí, profe. Ya. Como dentro de este término también de energía relativista, borramos, tendré que entonces también tendré para este caso tendré cuando, atento, cuando la velocidad del movimiento de la partícula sea menor que la velocidad de la luz, cuando la velocidad del movimiento de la partícula sea menor que la velocidad de la luz, cuando la velocidad del movimiento de la partícula sea menor que el movimiento de la velocidad de la luz,
tendré que la energía cinética será igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado. ¿Cuándo se dará esto? Cuando la velocidad del movimiento de una partícula sea menor al movimiento o a la velocidad establecida por la velocidad de la luz. Es decir, sea menor a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. O 2,9978 creo que es por 10 a la 8 metros sobre segundo. Se puede usar cualquier de los dos valores. Como último, copiaron esto ya con la especificación que les estoy diciendo ahí, que se da que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado cuando la velocidad de la partícula es menor que la velocidad de la luz. ¿Alguna pregunta? No, profe. Y tendré también que bajemos un poco. La energía total cuando existe o se relaciona la cantidad de movimiento, aquí será energía total cuando existe el impulso o cantidad de movimiento, energía total cuando existe impulso o cantidad de movimiento, energía total cuando existe impulso o cantidad de movimiento será igual a la energía al cuadrado por la masa, energía al cuadrado será igual a masa al cuadrado por la velocidad de la luz a la cuarta más el impulso P al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta es la energía total cuando se relaciona el impulso o cantidad de movimiento. Esta última de aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Bueno, entonces, la P se representa como impulso. la P es impulso. La primera fórmula que vimos. Aquí falta el vector nada más. De las primeras fórmulas que vimos. Ya listo, profe. Ok.
Entonces nos vemos la próxima clase. Que pasen un buen feriado, un buen fin de semana. Ya, profe, igual. Ok. Gracias.